Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Ricardo y quiero contarte algo que no me ha dejado dormir bien desde hace semanas. Hace unos meses agarré un turno de noche en una gasolinera que está justo a la salida de la carretera libre a Cuernavaca. Está medio escondida, entre unos cerros, donde casi no pasan carros en la madrugada. Me pareció perfecto. Pocas distracciones, buen sueldo por el turno nocturno y chance de echarme una lectura tranquila. Al principio, todo era como lo imaginé. Rutina, silencio, uno que otro trailero cada hora. Pero luego empecé a notar un patrón. Siempre entre las 2:50 y las 3:10 de la mañana llegaba el mismo coche. Era un sedán negro, viejito pero bien cuidado, sin placas. Nunca se estacionaba frente a las bombas. Solo se detenía unos segundos frente a la cabina donde yo me quedaba. Bajaba la ventanilla del conductor. Y el tipo solo me veía. Nunca decía nada, nunca hacía una seña. Solo me observaba con una cara completamente seria, como si esperara que yo hiciera o dijera algo. Era incómodo, pero no me dio miedo al principio. Pensé que a lo mejor era un loco o alguien que se burlaba. Por un par de semanas solo lo ignoré. Me sentaba, volteaba para otro lado, y cuando regresaba la vista, el carro ya no estaba. Lo que me empezó a inquietar fue que cada vez que lo veía, sentía un malestar en el estómago, como si algo me apretara por dentro. El aire se volvía más denso, más caliente, aunque afuera hiciera frío. Una madrugada, ya harto, decidí acercarme. En cuanto salí de la cabina y di 3 pasos hacia el carro, el motor rugió de golpe y se largó como si supiera que venía por él. Lo raro es que no escuché cómo llegó. Nunca escuchaba el motor cuando aparecía, solo lo notaba ya estacionado, en silencio total, como si simplemente estuviera ahí. Después de esa noche, el coche ya no regresó. Pensé que todo había terminado, pero fue cuando empezaron los golpes. Siempre a la misma hora. 13 en punto, alguien toca la ventanilla de la cabina. Un solo golpe, seco, preciso. Me asomo y no hay nadie. Salgo y reviso alrededor. Nada, ni un alma. Lo tomé como una broma, quizá un vecino aburrido o un trailero de paso, pero se repitió la siguiente noche, y la siguiente, siempre igual. El mismo golpe, la misma hora, nadie afuera, y empecé a sentir otra cosa. El sonido no venía desde afuera, era como si golpearan desde adentro del cristal. Hace 2 semanas, justo después del golpe, escuché una voz, grave, ronca, como si saliera de una garganta seca. No sonó desde fuera, ni desde adentro. Más bien, como si hubiera sido murmurada justo detrás de mi oreja, aunque estaba solo. La frase fue clara: tú no eres él. Me congelé. No pude moverme durante un buen rato. Esa noche no salí de la cabina. Cerré todo. Apagué las luces y me acurruqué en una esquina, abrazando la radio. No llamé a nadie, ni siquiera podía hablar. Mi lengua estaba pesada, como si me la hubieran dormido. Desde entonces, esa frase se repite cada noche después del golpe. Después de varias noches sin dormir bien, empecé a llegar al trabajo con una mezcla rara de ansiedad y resignación. Sabía que a las 3 en punto iba a escuchar ese golpe y que después venía la voz. Lo que me partía la cabeza era que todo pasaba igual, como si estuviera atrapado en un loop. Grabé el sonido con mi celular, o eso intenté, pero al revisar el audio al día siguiente no había nada, ni el golpe, ni la voz. Solo el zumbido normal del ambiente y el tic-tac del reloj de pared. Ni siquiera se oía mi respiración. Intenté hablar con mi jefe medio por sacarme la espina, pero fue inútil. Me dijo que no era el primero en quejarse de cosas raras durante la madrugada.
que otros empleados habían pedido el cambio de turno, pero nunca explicaban por qué. Solo decían que se sentían observados o que les daba miedo estar solos. Uno incluso renunció sin dar aviso, dejó la llave tirada en el baño y se largó. Eso me puso peor. Empecé a pensar que había algo más en esa estación, algo que no entendía, algo que solo se manifestaba en la madrugada, cuando todo estaba en silencio. Una noche decidí no quedarme en la cabina, me senté afuera, al lado del extintor grande, envuelto en mi chamarra, con un termo de café cargado y una linterna. Quería ver si el sonido venía de algún lugar específico. El reloj marcó las 2:57 y sentí que el ambiente cambió. El aire estaba quieto, como si se hubiera detenido todo el viento. De repente me invadió un olor a tierra mojada, pero no había llovido. Luego, el golpe, igual que siempre. Pero esta vez no venía del cristal, venía del poste metálico que está justo frente a la estación. Me paré de golpe, iluminé con la lámpara y no vi nada. Pero mientras apuntaba con la linterna, vi algo reflejarse en el cristal de la bomba número 3. No fue claro, solo una silueta parada detrás de mí. Giré en chinga, pero no había nadie. Revisé toda el área con el radio en mano por si necesitaba ayuda, pero estaba completamente solo. Lo más raro fue que el reloj se había detenido en 3:00 exactas. Lo revisé bien, le di unos golpecitos y volvió a avanzar, como si algo lo hubiera congelado. No fue hasta ese momento que empecé a creer que lo que fuera que pasaba ahí no era solo una presencia, era algo que tenía control del tiempo. Esa madrugada regresé a casa temblando. Pensé en renunciar, pero había algo que no me dejaba. Sentía que si me iba sin entender qué quería esa cosa, me iba a seguir, como si yo ya estuviera marcado. Le conté a mi mamá lo básico, sin tantos detalles. Me dijo algo que se me quedó grabado. A veces, los lugares se quedan con pedazos de lo que fue, y a veces, esos pedazos buscan a quien les recuerde a alguien. Esa frase me dejó seco. ¿Será por eso que la voz decía, tú no eres él? ¿Estaban esperando a alguien más? Y yo, sin saber, tomé su lugar en ese turno maldito. Después de lo del reflejo en la bomba y el reloj detenido, empecé a poner más atención a los detalles. Llegaba más temprano, revisaba todo antes de que dieran las 3. Anotaba cualquier cosa rara. Una noche encontré marcas en el cristal de la ventanilla que da a la carretera, como si alguien hubiera pasado los dedos sucios o llenos de grasa, dibujando líneas rectas de arriba hacia abajo. No estaban ahí cuando llegué. Pasé el dedo para ver si era mugre común, pero no se quitaban. Tuve que tallar con un trapo húmedo varias veces para que desaparecieran, y al día siguiente estaban de nuevo. Volví a revisar las cámaras de seguridad, aunque sabía que en esa gasolinera muchas veces fallaban. Efectivamente, los archivos de entre las 2:50 y 3:15 aparecían como dañados. Todo lo demás se grababa bien, pero ese tramo estaba lleno de estática, como si alguien hubiera pasado un imán o interferido la señal. Una sola vez logré ver una imagen congelada en uno de los cuadros. El coche negro, detenido junto a la bomba número 3, con la puerta del conductor abierta, pero no se veía a nadie dentro. Era como si el coche se hubiera abierto solo. Y luego, ¡pum!, el video se cortaba otra vez. Lo más cabrón pasó un martes. Llovía fuerte, de esas tormentas donde no se ve nada a más de 2 metros. Ya eran casi las 3 cuando entre los truenos escuché un chirrido. Pensé que era una rama arrastrada por el viento, pero no. Era el sonido de llantas sobre pavimento mojado. Salí de la cabina para ver mejor, y ahí estaba otra vez. El coche, pero esta vez con las luces encendidas, parpadeaban como si me estuviera haciendo señales. Me acerqué más, paso a paso, con los pantalones empapados y el corazón en la garganta. La puerta del conductor estaba abierta de nuevo, y el interior completamente oscuro. Cuando estaba a menos de 1 metro, una ráfaga de viento me empujó hacia atrás, pero el coche no se movió ni 1 centímetro.
Me armé de valor, me asomé y vi algo que todavía me cuesta explicar. Había una figura sentada, pero no era clara. Era como si estuviera hecha de sombra, sin cara, sin forma precisa. Y aún así, sentí que me miraba directo. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, mojándome como idiota, pero en un parpadeo el coche desapareció. No arrancó, no se desvaneció. Simplemente ya no estaba. Volteé a todos lados, revisé cada rincón y no había rastro de llantas ni rastro de agua movida. Entré a la cabina temblando y entonces lo escuché de nuevo. El golpe, esta vez más fuerte, como si alguien hubiera usado la palma en lugar del nudillo. Después, la voz. Pero ahora sonó distinta, más cercana. Tú no eres él, pero te pareces. Me paralicé. Era la primera vez que decía algo diferente. Y aunque la frase era simple, sentí como si algo se hubiera roto dentro de mí. Como si esa cosa hubiera dado un paso más. Ya no solo me rechazaba, ahora me reconocía, o al menos reconocía algo en mí. Después de esa noche, algo cambió, no solo en el ambiente, sino en mí. Empecé a soñar con el coche, con la figura dentro. Pero no eran sueños normales, eran como recuerdos que no me pertenecían. Me veía a mí mismo, parado junto a la bomba número 3, vestido diferente, más joven, con otra chamarra. Y luego me subía al coche, como si lo conociera. Me despertaba sudando, con el sonido del golpe en la cabeza, aunque no hubiera pasado esa noche. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Dejé de salir con amigos, empecé a evitar a mi familia. Solo esperaba la siguiente noche para entender más. Decidí investigar por mi cuenta. Fui a preguntar con los vecinos más cercanos a la gasolinera, unas casitas que están a medio kilómetro sobre un camino de terracería. Una señora mayor, como de unos 80 años. Me abrió la puerta. Le pregunté si sabía algo raro del lugar. Al principio no dijo nada, solo me miraba. Pero cuando mencioné el coche negro, se le fue el color. Me dijo que hace muchos años, en los 90s, un chavo que trabajaba ahí murió atropellado durante su turno, que el conductor nunca fue encontrado y que se decía que fue un coche sin placas que se dio a la fuga. Eso me dejó helado. Le pedí más detalles. Me dijo que el muchacho se llamaba Elías, que tenía unos 22 años y que llevaba poco en el trabajo. Según ella, esa noche hubo una discusión por radio con otro trabajador y luego se escuchó un golpe seco. Lo encontraron a la mañana siguiente, tirado frente a la bomba número 3, con la cabeza destrozada. Desde entonces, nadie duraba mucho en ese turno. Ese lugar se quedó esperando justicia o castigo, o a alguien que lo entienda, me dijo la señora. Y antes de cerrar la puerta, agregó algo que me heló la sangre. Te pareces mucho a él, ¿eh? Volví a la gasolinera con una mezcla de miedo y determinación. No sabía si la señora exageraba o si de verdad había algo que yo debía hacer. Esa madrugada me paré frente a la bomba número 3 antes de las 3. No me moví, no me escondí, solo esperé. Cuando el golpe sonó, no fue en la cabina, fue detrás de mí, directo en la bomba. Me di la vuelta y ahí estaba el coche, más cerca que nunca. La puerta ya estaba abierta. Esta vez no me acerqué con miedo. Caminé hacia él como si supiera que tenía que hacerlo. Me asomé al interior y vi mi propio rostro en el retrovisor. No el de ahora, sino el de los sueños. Más joven, más delgado. Mi reflejo me miró fijamente, pero no imitaba mis movimientos. Era como si fuera alguien más, alguien atrapado. El coche olía a tierra mojada, a aceite quemado, a algo viejo. Sentí que si me subía, no volvería. Que ese era el final de un ciclo, o el inicio de otro. Pero justo cuando puse la mano en la puerta, escuché la voz por última vez. Esta vez más clara, más humana. Gracias. Y luego, el coche desapareció. No explotó. No se desvaneció en humo. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. No sentí miedo. Sentí vacío. Silencio.
como si algo se hubiera cerrado. Entré a la cabina y vi que el reloj marcaba las 3:11. Todo volvió a la normalidad. Esa noche no hubo golpes, no hubo voces, y desde entonces el coche no ha vuelto. Después de esa última noche, los turnos volvieron a ser normales. Ya no hay golpes, ni reflejos, ni fallas en las cámaras. Todo funciona como debería. A veces todavía me siento raro entre las 2:50 y las 3:10, como si mi cuerpo recordara que algo pasaba a esa hora, pero ya no ocurre nada. Mis compañeros notaron el cambio. Uno incluso dijo que se sentía más ligero el ambiente, como si algo que pesaba se hubiera ido. Yo no les conté nada, ¿para qué? No me iban a creer. Solo dije que ya todo estaba tranquilo, que probablemente eran cosas del cansancio. Un día, por curiosidad, busqué el nombre Elías en los archivos del periódico local, y ahí estaba. Trabajador muere atropellado en estación de servicio rumbo a Cuernavaca. El conductor se dio a la fuga, no hubo testigos. La foto era en blanco y negro, y aunque estaba borrosa, me reconocí. No era yo, claro, pero era idéntico. La misma nariz, los mismos ojos, incluso la expresión. Cerré la laptop de golpe y me quedé temblando. Me metí al baño, me vi al espejo y tuve que respirar profundo. Nunca creí en eso de las reencarnaciones, pero esa noche no pude evitar pensar que tal vez sí soy él. Seguí yendo a trabajar, pero ya no me sentía igual. Algo se quedó dentro de mí. No era miedo, era otra cosa, como una memoria prestada, una sensación de haber cerrado algo que no entendía del todo. A veces sueño con la carretera, pero no con el coche, ni con la figura. Sueño que estoy parado bajo la lluvia, viendo hacia los cerros, tranquilo, como si por fin hubiera llegado a donde debía. Esos sueños no me asustan, me dejan una paz rara, como si alguien me dijera que ya está bien, que ya no hace falta buscar. Pasaron los meses y cambié de trabajo. No por miedo, sino porque sentí que ya no tenía nada que hacer ahí. Dejé una carta de renuncia breve, sin explicar nada. El nuevo encargado que tomó mi lugar no ha reportado nada raro. Me escribió una vez para preguntarme si había algo que debía saber del turno. Y solo le contesté, cuida la bomba número 3. No me respondió. Supongo que pensó que era una broma. Mejor así. Esa estación ya no tiene nada pendiente. Al menos no conmigo. Lo que fuera que estaba esperando ya se fue. O ya se quedó en paz. A veces paso por ahí de día solo por curiosidad. Me detengo unos minutos. Veo la cabina, la bomba 3, y me pregunto si alguna vez todo eso fue real. Pero luego, al subir de nuevo al coche, veo algo reflejado en el retrovisor. Por una fracción de segundo, un rostro que no es el mío, pero que ya no me asusta. Solo me mira. Luego desaparece. Y yo sigo manejando, tranquilo, como si ya no tuviera nada que temer. Porque ahora sé que lo que buscaba ya lo encontró. Y que, de alguna forma que nunca voy a entender del todo, yo era él. Me llamo Esteban y no sé bien cómo explicar todo esto sin que suene a locura o a una pinche historia de internet. Pero pasó. Todo empezó cuando mi novia Mariana y yo nos mudamos juntos por primera vez. Encontramos un depa en la colonia industrial Vallejo. No estaba bonito ni moderno, pero era barato y eso era lo que podíamos pagar. El edificio era viejo, con pasillos largos, paredes manchadas de humedad y un elevador que apenas funcionaba. Aún así, nos gustaba. Era nuestro primer espacio juntos y lo habíamos arreglado con lo poco que teníamos. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Mariana trabajaba desde casa y yo salía diario a la oficina. En las noches cenábamos viendo películas o simplemente nos acostábamos temprano. Lo raro empezó como un detalle mínimo. Una madrugada, Mariana me despertó porque su celular vibraba sin parar. Tenía notificaciones de correos nuevos, pero no eran de alguien más. Venían de su propia cuenta. Pensamos que era spam o que alguien la había hackeado.
Al revisar, el contenido era una sola imagen adjunta, una foto de nosotros dos dormidos en la cama, tomada claramente desde dentro del cuarto. La primera vez nos asustamos, claro, pero intentamos racionalizarlo. Pensamos que tal vez su cuenta estaba comprometida, que alguien había entrado con algún tipo de acceso remoto o incluso que alguna app estaba activando la cámara sin que nos diéramos cuenta. Cambiamos contraseñas, cerramos sesiones en todos los dispositivos y desinstalamos cosas sospechosas. Esa noche dormimos con la luz encendida, pero a la siguiente madrugada, a la misma hora exacta, 3:11 AM, llegó otro correo. Misma cuenta, mismo asunto sin texto y otra foto. Parecía la misma imagen, pero con ligeras diferencias en la posición de nuestros cuerpos. Las noches siguientes siguieron llegando correos, siempre a la misma hora, siempre desde su cuenta, siempre imágenes nuevas. A veces se notaba que el ángulo era distinto, como si alguien se moviera dentro del cuarto. Nunca escuchamos nada, nunca vimos nada fuera de lugar al despertar. Nos empezamos a obsesionar. Pusimos cinta en la cámara del celular, escondimos el aparato en cajones, lo dejamos sin batería, pero los correos seguían llegando y las fotos seguían mostrando ángulos imposibles. Desde el marco de la puerta, desde los pies de la cama, desde arriba, como si alguien invisible estuviera ahí. Una noche nos desvelamos a propósito, esperando ver si algo pasaba. Nos quedamos acostados, fingiendo dormir, pero con un ojo abierto y los celulares grabando en video. No pasó nada, ni ruido, ni sombra, ni movimiento extraño. Nos quedamos dormidos sin darnos cuenta. Al despertar, Mariana ya tenía un nuevo correo. 3:11 AM, exacto. Abrimos la imagen con el corazón en la garganta. Era otra foto nuestra. Ella acostada de lado, yo boca arriba. Dormidos. En el reflejo del espejo del closet, una figura, difusa, como borrosa. Alguien más en la cama. No se parecía a ninguno de los dos. Nos quedamos viendo esa imagen durante varios minutos, sin decir nada. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Mariana empezó a temblar, apenas perceptible, y me dijo en voz baja que ya no quería dormir en ese cuarto. Esa misma noche arrastramos el colchón a la sala. Cerramos la puerta del cuarto con llave y bloqueamos la rendija con una toalla. Dormimos mal, con los ojos abiertos y la televisión prendida. Al día siguiente, Mariana no quiso entrar de nuevo al cuarto. Fue la primera vez que vi verdadero miedo en sus ojos. No paranoia, miedo real. Pensamos en mudarnos, pero no teníamos dinero. Intentamos contactar al casero para ver si podíamos cancelar el contrato, pero no contestaba. Al revisar el contrato, notamos que no tenía teléfono, solo un correo genérico. Nunca nos había visto en persona. Todo lo manejó por una agencia de renta. Nos empezó a dar la sensación de que el lugar nunca fue realmente nuestro. Esa noche bloqueamos la cuenta de Mariana, cerramos sus redes sociales y hasta eliminamos su correo. Hicimos todo lo que pudimos para cortar cualquier acceso. Pensamos que, aunque fuera un loco con acceso remoto, ya no podría mandar nada. Pero a las 3:11 AM volvió a vibrar su celular. La cuenta ya no existía, pero aún así apareció la notificación. Mismo remitente, misma imagen, solo que esta vez no estaba ella en la foto. Solo yo, dormido en la sala, con una cobija hasta el cuello. Y ahí fue cuando lo vi. En el fondo, en el reflejo oscuro de la pantalla apagada de la tele, se veía la silueta de una mujer, cabello largo, sentada en el sillón junto a mí, mirándome. Lo peor fue que Mariana estaba acostada a mi lado cuando abrimos el correo. Ella también lo vio. No dijimos nada, solo nos miramos. Esa madrugada fue la última que dormimos juntos. Mariana se levantó al baño y ya no regresó. Al principio pensé que se había quedado dormida en el cuarto por error, pero la puerta seguía cerrada con llave. Busqué por todo el depa, la llamé
Revisé en la azotea, en el pasillo, incluso en la calle. No había rastro de ella. Su celular quedó en la sala. Su cartera, sus llaves, todo seguía ahí. No podía haber salido, no sin que yo la viera o escuchara. Llamé a la policía, levantaron un acta, preguntaron todo, pero no encontraron ningún indicio de salida forzada. Nada. Durante los siguientes días seguí recibiendo correos, ya no desde su cuenta. Eran anónimos, pero el contenido era el mismo. Fotos mías, dormido, siempre en la sala. En algunas aparecía el mismo reflejo de la mujer sentada. En otras, la figura estaba de pie, más cerca de mí. Las primeras noches me negué a dormir. Me llené de café, luces prendidas, música fuerte, pero eventualmente el cuerpo ya no aguantó. Empecé a dormirme sin darme cuenta, y cada vez que despertaba ya tenía una nueva imagen, cada vez más cercana. Y Mariana seguía desaparecida, como si nunca hubiera existido. Pasaron casi 2 semanas desde que Mariana desapareció. Dejé de ir al trabajo, no comía bien, no salía del depa. La policía vino un par de veces más, solo para decirme que no había avances. Me preguntaban cosas raras, como si Mariana tenía antecedentes de salud mental o si yo había notado algún comportamiento extraño en ella. Empecé a sospechar que pensaban que yo le hice algo. Lo negaba, claro, pero sentía cómo me observaban, cómo se miraban entre ellos cuando pensaban que no los veía. Una parte de mí empezó a preguntarse si de verdad Mariana se fue o si la borraron. El edificio también empezó a sentirse diferente. Los vecinos casi no salían y cuando lo hacían no me hablaban. Una señora del piso de arriba, que siempre saludaba, un día me vio desde su puerta y se metió de inmediato, como si hubiera visto algo detrás de mí. Las escaleras crujían en la noche, pero nunca había nadie. El elevador se activaba solo, subía y bajaba sin detenerse en ningún piso. Cada vez que salía a tirar la basura, sentía que alguien me veía desde las ventanas del edificio de enfrente. Pero cuando volteaba, no había nada, solo los vidrios negros. Una noche decidí revisar el cuarto donde todo comenzó. No había entrado desde que Mariana desapareció. La puerta seguía cerrada, pero al empujarla se abrió sin resistencia. No recordaba haberla dejado sin seguro. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. La cama sin cobijas, el espejo cubierto con una sábana, la ventana cerrada. El aire ahí dentro olía distinto, como a tierra húmeda. Me acerqué al espejo y levanté la sábana con cuidado. Lo que vi me hizo retroceder. El reflejo no era exacto. En vez de mostrarme solo a mí, se veía el cuarto con Mariana sentada en la cama mirándome. Me acerqué más al espejo, tratando de entender qué pasaba. Ella no se movía. Su imagen era estática, como una fotografía. Pero no era una foto que yo recordara haber tomado. Llevaba la misma ropa con la que desapareció. Su cara no mostraba emoción, solo me miraba fijamente. Extendí la mano y toqué el vidrio. Estaba frío, pero sentí algo detrás, como una corriente leve. Un zumbido muy bajo empezó a sonar en mis oídos. Di un paso atrás, cerré el espejo con la sábana otra vez y salí del cuarto. Esa noche no pude dormir. No llegó ningún correo, pero soñé con ella, parada frente al espejo. El día siguiente recibí algo diferente. No fue un correo, fue una notificación en el celular. Nuevo álbum compartido por Mariana. No entendía cómo era posible. Ya habíamos eliminado todo. Lo abrí. Solo había una imagen. Yo, de pie frente al espejo, mirando directamente a la cámara. El problema es que no recordaba que nadie me hubiera tomado esa foto. Revisé la ropa que traía puesta en la imagen. Era la misma del día anterior. Entonces entendí. Esa foto la tomaron desde el otro lado del espejo, desde donde estaba Mariana, desde donde estaba lo que sea que la tenía. Después de ver esa imagen, algo dentro de mí se rompió. Ya no tenía dudas de que Mariana seguía ahí, en alguna parte,
atrapada o escondida detrás de ese espejo. Dejé de intentar entenderlo con lógica. Empecé a quedarme horas sentado frente al espejo cubierto, esperando una señal. A veces sentía que se escuchaban ruidos suaves desde dentro, como susurros apagados o el leve golpeteo de uñas contra vidrio. Otras veces simplemente me invadía un silencio tan pesado que parecía absorber los sonidos del resto del departamento. Me sentía observado todo el tiempo, incluso cuando estaba completamente solo. Una noche decidí destapar el espejo por completo y dejarlo así. Me senté frente a él con una silla, como si esperara una entrevista. Pasaron horas. De pronto, sin aviso, el reflejo cambió. No fue un movimiento brusco, sino más bien como si la imagen real se desvaneciera poco a poco. Y en su lugar apareciera otro cuarto, uno igual al mío, pero más oscuro, como si estuviera bajo tierra. Mariana estaba ahí, parada, inmóvil. Detrás de ella, una sombra más alta, más delgada, con una forma humana que no terminaba de definirse. Cuando intenté levantarme, no pude. Mis piernas no respondían. La figura en el espejo dio un paso hacia Mariana. Ella seguía sin moverse. Quise gritar, pero no me salía la voz. Me miré en el reflejo y no vi mi cara. Era como si yo ya no estuviera. Como si mi cuerpo estuviera vacío mirando sin ver. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí, todo estaba normal otra vez. El espejo mostraba mi reflejo. El cuarto a mis espaldas, nada raro. Me levanté tambaleando, salí corriendo al baño y vomité. Esa noche no dormí y aunque no recibí correos, la app de fotos volvió a notificar. Mariana añadió una nueva imagen al álbum. La abrí con las manos temblando. Era otra imagen mía. Sentado frente al espejo, pero esta vez desde un ángulo que no podía existir. Como si la cámara estuviera flotando arriba de mí. En la imagen, detrás de mi reflejo, se alcanzaba a ver claramente a Mariana, parada muy cerca, demasiado. Su cara tenía algo raro, como si estuviera descompuesta, alargada, fuera de lugar. No era una imagen manipulada, no había edición. Lo supe porque reconocí algo más. En la esquina del espejo, mi celular estaba reflejado, con la pantalla encendida. Marcaba la hora exacta, 3:11 a.m. Me sentí desmoronar. Empecé a preguntarme si todo esto era una trampa, si desde el principio, desde que llegamos a este edificio, algo nos había estado esperando. Algo que se metió en el reflejo, que usó a Mariana como puerta de entrada. Me obsesioné con buscar otras historias parecidas. Revisé foros, hilos de Reddit, archivos policiales. Encontré un par de menciones viejas de desapariciones en el mismo edificio, pero nada concreto. Una mujer desaparecida en los 90s, otro caso en 2008, todos sin resolver. Nadie hablaba del espejo, nadie mencionaba fotos. Pero en todos los casos, la constante era la misma. Desaparecieron durante la madrugada, sin dejar rastro. Esa última noche decidí hacer algo que había estado evitando desde que Mariana desapareció. Me acosté en la cama del cuarto original, el mismo donde aparecieron las primeras fotos. Cerré la puerta, apagué todas las luces y dejé el espejo completamente descubierto. Puse el celular grabando en video y lo coloqué sobre la cómoda, apuntando directamente hacia mí. Me acosté boca arriba, mirando al techo, esperando. No sabía si quería encontrarla o si simplemente quería que todo terminara. A las 3:11 a.m. en punto, el cuarto se enfrió. No como cuando abres una ventana, sino como si el frío viniera desde adentro de los muros. Escuché un crujido largo, como si la madera del closet se estirara. Me levanté lentamente y miré el espejo. Al principio no vi nada, solo mi reflejo. Pero después, al fondo, como si estuviera en un cuarto detrás del mío, apareció Mariana. Caminaba hacia mí, pero su movimiento era errático, como si el video se trabara cuadro por cuadro. Me paralicé. Cuando estuvo a pocos centímetros del vidrio,
Levantó la mano y la apoyó sobre el otro lado del espejo. Hice lo mismo. Sentí algo. No el frío del vidrio, sino una textura húmeda, tibia, como si hubiera carne del otro lado. Algo me jaló. No sé cómo describirlo. Fue como si el espejo me absorbiera, pero no físicamente. Sentí que algo en mí se estiraba, como si mi sombra fuera arrancada del cuerpo. Caí al suelo, sin fuerzas, temblando. Cerré los ojos. Cuando desperté, ya era de día. Todo parecía normal. El espejo estaba cubierto de nuevo. El celular ya no estaba grabando, pero sí tenía una nueva notificación. Un archivo subido por Mariana. Lo abrí. Era un vídeo. El cuarto desde el ángulo de la cómoda. Yo acostado, dormido. Y en un momento del video, sin ruido, sin aviso, Mariana aparece caminando desde el espejo hacia mí. Desde esa noche, los correos ya no llegaron. El álbum compartido desapareció. La cuenta de Mariana quedó desactivada como si nunca hubiera existido. Pero yo no soy el mismo. Desde entonces, cada vez que me miro en un espejo, hay un segundo, apenas un instante, donde no reconozco mi reflejo. A veces me veo pestañear antes de hacerlo yo. Otras veces mi cara no está alineada, como si estuviera viendo una versión que intenta imitarme. Ya no duermo en el cuarto. No duermo mucho en general. Pero lo peor es que algunas madrugadas despierto con marcas en el brazo, como si alguien me hubiera tocado mientras dormía. Esta mañana encontré algo nuevo. Una fotografía impresa debajo de la puerta. Era yo, dormido en la sala. Detrás de mí, en el reflejo de la televisión apagada, Mariana, pero no como la recuerdo. Su cara estaba borrosa, desfigurada, como si algo más la estuviera usando. En la parte de atrás de la foto a mano decía, ya casi. No sé qué está a punto de pasar, pero entiendo que esto nunca fue sobre Mariana. Siempre fue sobre mí y sobre lo que hay detrás del espejo. Me llamo Fabián y soy taxista aquí en la Ciudad de México. Manejo desde hace años, casi siempre en las noches, porque hay menos tráfico y los viajes salen más fluidos. Me ha tocado ver de todo: gente borracha, parejas peleando, hasta una señora que se puso a rezar todo el camino como si fuéramos a chocar. Pero nunca nada me había sacado tanto de onda como lo que pasó una noche en Tlalpan, en una zona que desde entonces decidí evitar por completo. No sé cómo explicarlo sin que suene jalado, pero desde aquella noche no volví a ser el mismo. Todo empezó como cualquier otro turno. Eran como las 11:30. Yo andaba por la zona sur, cerquita del centro de Tlalpan, esperando que cayera otro viaje. Me llegó una notificación de la app. Algo raro porque era una ubicación medio oscura, una esquina sin semáforo ni tiendas abiertas. Dudé en aceptar, pero el pasaje estaba cerca y la tarifa buena. Llegué en menos de 5 minutos. Entonces, ahí estaba el tipo, un hombre alto, flaco, con un traje muy limpio pero anticuado, como de los años 60. No traía celular en la mano, ni volteaba a ver la pantalla como hacen todos. Solo se acercó y se subió en silencio al asiento trasero. Lo primero que dijo fue: Avenida Revolución, sin prisa. Su voz era tranquila, pero algo en su tono me heló la espalda. No sé si fue la manera en que evitó mirarme por el retrovisor o cómo se acomodó tan rígido, como si su cuerpo estuviera tenso desde hace años. No era un pasajero común, eso lo noté desde el primer segundo. El camino estaba tranquilo, sin mucho tráfico, pero el silencio que traía ese hombre hacía que todo se sintiera más pesado, más lento, como si el aire adentro del coche estuviera más denso de lo normal. A medio camino, cuando pasábamos por Mixcoac, me empezó a hacer preguntas raras, sin previo aviso ni contexto. ¿Tú crees que el cuerpo puede recordar lo que la mente decide olvidar?, me dijo. Yo solo solté una risa nerviosa y le dije que nunca me había puesto a pensar en eso. Pero no respondió. Al rato, preguntó otra cosa. ¿Crees que el dolor se queda guardado en los huesos? Esas preguntas, con ese tono tan seco,
me hicieron sentir como si el ambiente dentro del coche estuviera cada vez más frío. No era aire, era otra cosa, como si el miedo estuviera sentado entre nosotros. Cuando llegamos a Avenida Revolución, él me pidió bajarse en una esquina donde no había nada, solo una reja vieja y un poste medio fundido. Me detuve y esperé que me pagara, pero no hizo ningún movimiento. Solo me miró directo por el retrovisor y dijo con la misma calma: «Tú también lo olvidaste». Luego abrió la puerta y se bajó. Caminó hacia la reja y desapareció en la oscuridad. Me quedé congelado, no por el dinero, sino por lo que me dijo. Esa frase me quedó retumbando en la cabeza como eco. Y lo peor vino después, cuando me di cuenta de lo que empezó a pasar con mi aplicación. Esa misma noche, después de dejar al tipo, revisé la app para ver si me caía otro viaje. Me apareció que mi destino más reciente seguía siendo la esquina de Tlalpan donde lo recogí, no la de Revolución donde lo dejé. Pensé que tal vez no se había actualizado bien la señal del GPS. Cerré y abrí la aplicación, reinicié el celular y nada. La ubicación fija seguía ahí, como si mi coche no se hubiera movido de esa esquina. Me empecé a poner nervioso, pero lo dejé pasar. Pensé que era un error técnico, de esos que se corrigen solos al día siguiente. Al día siguiente, temprano, fui a lavar el coche y luego a cargar gasolina. Encendí la app para empezar la jornada y lo primero que noté fue que otra vez el destino más reciente era esa esquina maldita. Esta vez sí me incomodó más. Entré al historial del viaje y ahí estaba registrado, recogida en la esquina de Tlalpan, sin punto de destino registrado. No aparecía Revolución, no había tarifa, ni evaluación, ni nada. Como si el viaje no hubiera existido, pero la app sí lo hubiera marcado como el último. Me sentí confundido. Pensé en reportarlo, pero ¿cómo explicas algo así sin que piensen que estás loco? Esa noche volví a pasar por la zona, solo por inercia, buscando clientes. Pero cuando llegué a unas cuadras de esa esquina, la app se desconectó sola. Me salió un mensaje de error que decía que no se podía ubicar mi posición. Me dio un escalofrío. Frené, respiré hondo y traté de tranquilizarme, pero en cuanto me alejé unas cuantas calles, todo volvió a la normalidad. Las notificaciones regresaron y los mapas se activaron, como si algo en esa área bloqueara la señal. Me prometí no volver a acercarme. Lo curioso fue que, aunque no regresé, la app seguía mostrando ese lugar como mi último destino. Pasaron los días y lo mismo. Cada vez que abría la app, ahí estaba. Último viaje, callejón sin nombre, Tlalpan. Empecé a obsesionarme. Busqué la dirección en Google Maps. Traté de ver la zona con Street View, pero no había imágenes claras. Todo era borroso, como si esa esquina no estuviera bien registrada o como si la hubieran borrado del mapa. Un día me armé de valor y busqué el punto exacto con coordenadas. Llegué con el coche en la tarde, con el sol todavía alto, y cuando estuve ahí parado me di cuenta de algo que me hizo sudar frío. No había nada, ni callejón, ni casas, ni postes. Era un baldío. Lo peor fue que, al estar ahí, me invadió una sensación muy extraña. No era miedo normal, era algo más profundo, como si mi cuerpo reconociera el lugar aunque mi mente no. Me temblaban las manos, me bajé del coche y caminé unos pasos, y de pronto sentí una presión en el pecho, como cuando te acuerdas de algo muy triste, pero no sabes exactamente qué. Esa esquina me estaba diciendo algo, lo podía sentir. Me regresé al coche, encendí el motor y me largué sin mirar atrás. Pero el viaje seguía ahí, como una herida digital que no cerraba. La app lo marcaba como si acabara de dejar a ese pasajero otra vez. Empecé a tener sueños raros. Siempre eran parecidos. Yo manejando de noche por calles vacías, sin rumbo, y de pronto veía a alguien parado en una esquina. Siempre era él, el del traje, pero en los sueños no me hablaba. Solo me miraba con una cara que no era del todo humana, como si la piel fuera una máscara. Me despertaba sudando.
con la sensación de haber hablado con alguien, pero sin recordar qué se dijo. En uno de esos sueños, vi mi coche parado justo en esa esquina maldita, pero yo no estaba al volante. Alguien más lo manejaba, alguien con mis manos. Mi esposa me notó raro, me preguntaba si me sentía bien, si estaba durmiendo. Le inventé que era el estrés, que estaba manejando muchas horas. No quería preocuparla, pero la verdad es que cada vez que intentaba tomar otro viaje por la app, me salía un mensaje emergente que decía: tu pasajero te espera. Sin dirección, sin nombre, sin tarifa, solo esa frase, esa. Intenté reinstalar la aplicación, incluso cambié de teléfono. Nada funcionó. La notificación seguía apareciendo. Empecé a tomar menos turnos. Me daba miedo subirme al coche. Sentía que en cualquier momento él iba a estar otra vez ahí sentado. Un día me tocó llevar a una señora mayor por Coyoacán. Mientras manejábamos, me preguntó si yo también había tenido visitantes en mi taxi. Me sorprendió. Le pregunté qué quería decir con eso y me respondió algo que me heló. A veces se suben cosas que no son personas. No quise seguir la conversación, pero su mirada era seria. Me dijo que en esa zona, por Tlalpan, antes había un hospital psiquiátrico que cerraron hace décadas por un incendio, que mucha gente murió ahí y que desde entonces varios taxistas han contado cosas raras. Lo dijo como si fuera algo sabido, algo común entre los del volante. Esa noche busqué información, encontré artículos viejos, notas borrosas, historias mal contadas. Efectivamente, había habido un hospital psiquiátrico por esa zona. El incendio fue en los años 60 y muchos pacientes murieron encerrados. Lo que me hizo tragar saliva fue ver una foto vieja de uno de los doctores que trabajaban ahí. Tenía el mismo rostro del hombre que se subió a mi coche. El mismo traje, el mismo cuerpo flaco, no puede ser coincidencia. Cerré la laptop de golpe, me sentí mareado. ¿Cómo explicas que recogiste a alguien que murió hace más de 50 años? No lo podía entender, pero sabía que algo se había abierto esa noche. Pensé en dejar de manejar por completo, pero necesitaba la lana. Así que empecé a evitar esa zona con todo. Bloqueaba los viajes que me mandaban cerca de Tlalpan. Y aún así, la notificación seguía ahí. Tu pasajero te espera, como una maldición pegada al sistema. Un día, por desesperación, intenté tomar un viaje aunque la app mostrara eso. Pero el coche no arrancaba. Solo encendía cuando aceptaba el mensaje, aunque no hubiera destino. Era como si algo dentro del sistema me obligara a regresar. No pude más. Me bajé, cerré el coche con llave y me fui caminando. Por días no quise saber nada del taxi. Una noche, ya sin saber qué hacer, fui a ver a un compa que también es taxista. Le conté todo, aunque me daba pena que pensara que ya estaba perdiendo la cabeza. Pero apenas mencioné lo del tipo del traje y la app marcando el mismo destino, se puso serio. Me dijo que a él le pasó algo similar hace años, pero que nunca recogió al pasajero. Que cuando vio el destino fijo en la app, apagó el coche y se fue. No todos tienen suerte de decir que lo bajaron, me dijo. Esa frase me caló. ¿Yo sí lo dejé subir? ¿Qué significa eso realmente? Me sugirió ir con un señor que vive por Xochimilco, de esos que dicen que leen energías. Yo no creo mucho en esas cosas, pero ya estaba tan desesperado que accedí. Fui en la mañana. El señor, sin que yo le contara mucho, apenas tocó mi brazo y me dijo: no es el lugar, es lo que trajiste contigo. Me dijo que lo que sea que se subió a mi coche esa noche no solo estaba pegado al auto, sino a mí, que había algo que yo no quería recordar, y eso le daba fuerza. Lo negué. Le dije que yo no tenía nada pendiente, pero por dentro algo se me movió. Esa misma noche soñé con un cuarto blanco con paredes acolchonadas, y yo estaba ahí, sentado, viéndome al espejo. Solo que no era un espejo, era una ventana, y del otro lado estaba él, el del traje. Me decía algo, pero no le escuchaba. Me desperté llorando, empapado en sudor.
Algo en ese sueño me hizo pensar que tal vez sí había algo que olvidé. Empecé a revisar fotos viejas, papeles, registros de mi infancia, y encontré algo que no recordaba. De niño estuve internado unos meses por crisis nerviosas, como decían mis papás. Pero no hablaban de eso, nunca, ni siquiera en familia. Me acordé de un álbum viejo que mi mamá siempre escondía. Lo encontré en su ropero. Ahí había una foto donde yo, como de 8 años, estaba sentado en una banca de cemento, con bata blanca. Y atrás, borroso, se veía a un hombre de traje parado, viéndome. Se me fue el alma al piso, lo reconocí al instante. Era él. Estaba en mi infancia y yo no lo recordaba. ¿Cómo alguien puede olvidar algo así? Me temblaron las manos, cerré el álbum y lo guardé. Pero ya era tarde. Algo se había despertado dentro de mí. Algo que había estado dormido por años, esperando. Tomé el coche esa noche, no porque quisiera trabajar, sino porque necesitaba ir a ese lugar. No por la app, no por el pasajero, por mí. Manejar hasta Tlalpan fue como tener un déjà vu constante. Las calles, los postes, el silencio, todo me resultaba familiar, como si hubiera estado ahí muchas veces antes. Cuando llegué a la esquina ya no había baldío, había una construcción vieja, como un edificio abandonado. No recordaba haberla visto antes. Me bajé del coche y el celular vibró. Una última notificación. Tu turno ha terminado. Fue la única vez que apareció algo diferente. Crucé la reja oxidada que rodeaba el edificio. Nadie me detuvo, ni siquiera había señales de advertencia. Todo estaba cubierto de polvo, con un olor a humedad vieja, a medicina rancia y madera podrida. Caminé por los pasillos como si supiera exactamente a dónde ir. No lo pensé, solo lo hice. Subí unas escaleras metálicas que crujían con cada paso y llegué a una puerta de doble hoja, pintada de blanco. La empujé y adentro me encontré con una sala igualita a la de mi sueño. Paredes acolchonadas, el eco sordo, la sensación de encierro. Me paré en medio del cuarto, esperando no sé qué. No hubo susto, ni gritos, ni apariciones. Solo un silencio tan absoluto que se sentía como si me tragara. Me temblaban las piernas, pero no por miedo, sino por una tristeza profunda. De pronto, frente a mí, se encendió un foco en el techo. Su luz amarilla iluminó una silla de metal en la esquina. Me acerqué. Encima había una hoja vieja, amarilla por el tiempo, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra de mi mamá. Era un consentimiento para un tratamiento experimental de supresión de trauma. Lo leí 3 veces y entonces me cayó el 20. Sí, yo había estado ahí, no como visitante, como paciente. Recordé cosas, no todo, pero lo suficiente. Recordé gritos, recordé estar amarrado, recordé a ese doctor, al del traje, poniéndome la mano en la frente y diciendo que era mejor no cargar con eso. No supe qué fue eso que quise olvidar. Tal vez algo que vi o que me hicieron. Pero entendí por qué regresó ahora. Porque al final, lo olvidado no desaparece. Solo se esconde. Y cuando el cuerpo lo empieza a recordar, encuentra formas de manifestarse. El doctor no era un fantasma, era un recuerdo con cuerpo. Algo que se proyectó en la única manera en que mi mente podía entenderlo, como un pasajero más. Salí del lugar ya de madrugada. Me sentía cansado, pero en paz, como si hubiera cerrado una puerta muy vieja. Volví al coche, encendí la AP. Esta vez, el mapa mostraba mi ubicación actual, sin mensajes extraños. Todo parecía normal. Desde entonces, la aplicación funciona bien. Ya no aparecen notificaciones raras ni destinos congelados. Pero eso sí, nunca volví a aceptar viajes por esa zona. No por miedo, sino por respeto. Hay lugares donde uno no solo recoge gente, a veces recoge pedazos de sí mismo que no sabía que había perdido, y algunos de esos pedazos duelen. A veces, cuando manejo de noche, todavía siento la mirada de alguien en el retrovisor. Pero ya no me da miedo.
Es como si me acompañara, como si fuera una parte de mí que por fin encontró su lugar. No sé si lo que viví fue real, si ese pasajero fue un fantasma, un recuerdo o una mezcla de ambos. Pero de algo estoy seguro. No fue un simple viaje, fue un reencuentro. Y aunque no entendí todo, al menos sé que esa noche algo dentro de mí por fin pudo regresar a casa. Hola, Nero. Me llamo Raúl y soy enfermero de guardia en una clínica privada al sur de la ciudad. Trabajo el turno nocturno desde hace un par de años y la verdad, ya me había acostumbrado a lo rutinario de las madrugadas. Pacientes dormidos, pasillos en silencio y el zumbido constante de las máquinas monitoreando signos vitales. Todo cambió hace unas semanas, una noche en la que trajeron a un paciente en estado crítico. Llegó en ambulancia, con la cara golpeada y la ropa hecha trizas, como si lo hubieran sacado de un accidente brutal. Murió minutos antes de ingresar, sin siquiera recuperar el conocimiento. Por protocolo, aunque no alcanzara a ser atendido, tuvimos que llenar su ficha. Yo mismo anoté sus datos: nombre, CURP, domicilio. La identificación estaba medio quemada, pero logramos leerla con esfuerzo. Era un hombre como de mi edad, tal vez un poco más flaco, mismo tono de piel. Me pareció una coincidencia tonta cuando leí el nombre. Raúl M. Martínez, exactamente como yo. Hasta pensé que era algún tipo de error, pero al ingresarlo al sistema, lo raro fue que ya estaba registrado como empleado de la clínica, con mi número de trabajador, con mi puesto, como si alguien hubiera duplicado mi expediente y lo hubiera asignado a ese cuerpo. Mis colegas pensaron que era una broma. Incluso uno soltó una carcajada nerviosa y dijo que tal vez era mi gemelo perdido, pero a mí no me dio risa. Yo no tengo hermanos, y mucho menos alguien con mis mismos datos exactos. Fui directo a supervisión para revisar mi archivo en el sistema. Todo parecía estar bien, pero al hacer un intento de acceso con mi credencial, me la rechazó. Pensé que era una falla del lector, así que usé la copia manual para entrar. Funcionó esa vez, pero desde entonces cada noche ha sido diferente. Como si yo ya no fuera quien dice mi gafete. Después de esa noche, empecé a notar cosas extrañas durante las rondas. Luces encendidas en cuartos vacíos. Puertas entreabiertas que yo juraría haber cerrado minutos antes. Pero lo que más me inquietó fue el cubículo 4. Siempre ha estado vacío desde que reacomodaron esa ala del piso, sin uso por falta de personal. Sin embargo, cada madrugada que paso por ahí hay una camilla ocupada. No siempre con alguien visible, a veces solo se notan las sábanas arrugadas, como si alguien se acabara de levantar. Otras veces puedo jurar que hay una silueta acostada, pero al entrar no hay nada. Intenté ignorarlo al principio. Pensé que el cansancio o la sugestión me estaban jugando una mala pasada. Pero hace 3 noches me acerqué más, decidido a comprobar qué pasaba. Entré con la linterna encendida, revisé bien toda la camilla y efectivamente no había nadie. Pero en el monitor de signos, el que siempre está apagado ahí, aparecía una curva débil, casi nula, como si alguien estuviera conectado. Pulsaciones débiles, respiración superficial. Cerré la pantalla de inmediato y me retiré con un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Ya no podía pensar que era coincidencia. La siguiente noche fui más temprano al área de sistemas. Le pedí al encargado que revisara los últimos ingresos con mi credencial, solo para confirmar si era algún error del lector. Al principio no quería hacerlo, alegando que él no podía darme acceso a ese tipo de información, pero insistí, y como ya me conocía desde hace tiempo, accedió a mostrarme el registro. Lo que vimos me dejó helado. Mi credencial había sido usada 2 veces esa semana, en horarios en los que yo no estaba aún en la clínica. Una de esas veces fue justo antes de que llegara el paciente muerto. Intenté no alterarme, pero se me notó.
El tipo de sistemas me preguntó si creía que alguien me había clonado el gafete. No supe qué responder. Lo peor fue que al revisar las cámaras, una de ellas, la que apuntaba hacia el cubículo 4, había estado inactiva las mismas noches que se registró el acceso extraño. Las otras cámaras no mostraban nada raro, solo esa, siempre esa. Me fui a trabajar esa noche con un nudo en el estómago. Revisé mi gafete varias veces, comparé el número de serie, todo. No parecía haber nada raro con él, pero yo ya no me sentía dueño de mi propia identidad. Durante mi ronda habitual, fui directo al cubículo 4. Esta vez estaba completamente oscuro, pero cuando me acerqué, escuché claramente el sonido de alguien respirando. No era el ruido ambiental de los ductos, ni mi propia respiración. Era alguien más. Me paralicé por completo. Quise entrar, pero mis piernas no respondían. En ese momento, la luz del pasillo parpadeó y volvió con fuerza, iluminando el cubículo solo por un instante. En esa fracción de segundo, vi algo acostado en la camilla. No era un paciente cualquiera. Estaba cubierto con una sábana, pero su forma era exactamente igual a la mía. Retrocedí sin pensarlo. No grité, no hice ruido, solo me alejé. Caminé hacia la estación de enfermería, fingiendo normalidad, aunque por dentro estaba temblando. Me senté frente al monitor principal, tratando de pensar racionalmente. ¿Qué podía hacer? ¿Llamar a alguien? ¿Reportarlo? Nadie me iba a creer. Iban a decir que estaba cansado, estresado o peor. Loco. Revisé el sistema otra vez. No había ningún paciente asignado al cubículo 4, ni un nombre, ni una entrada. Pero la curva de signos vitales seguía apareciendo en el monitor local. Alguien o algo seguía registrándose ahí, como si estuviera vivo, o intentando estarlo. Empecé a obsesionarme. Me quedé al terminar el turno, fingiendo que había olvidado algo, solo para ver si lograba coincidir con el cambio de guardia y atrapar al impostor. Pero nada pasó, todo normal. Salí al estacionamiento ya de día, más confundido que nunca. Mientras caminaba hacia mi coche, vi algo reflejado en la ventanilla, una figura de espaldas, vestida con el mismo uniforme que yo, parada justo en la entrada de urgencias. Me volví de inmediato, pero no había nadie, solo la puerta cerrada y el reflejo de mi propia cara, pálida, con ojeras profundas y los ojos abiertos como si ya no me reconocieran. Durante los siguientes días, mi rutina se volvió un infierno. No podía dormir. Apenas cerraba los ojos, soñaba con el cubículo 4. Siempre lo mismo, una camilla vacía al principio, pero poco a poco iba apareciendo una silueta idéntica a la mía, que abría los ojos de golpe y me miraba fijamente. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Volvía al trabajo agotado, confundido, y con una sensación persistente de que había algo en esa clínica que no debía estar ahí. Algo que no solo se parecía a mí, sino que quería reemplazarme. Intenté cambiarme de turno. Pedí hablar con recursos humanos. Inventé que tenía asuntos personales, que necesitaba descansar. Me dijeron que sí, que lo entendían, pero que según el sistema ya había solicitado un cambio de turno y que yo mismo lo había rechazado una hora después. Cuando pedí ver el registro, ahí estaba. Mi firma digital, mi nombre, mi número de empleado. Pero yo jamás había hecho eso. La jefa de RH me miró raro, como si estuviera jugando con ella. Me disculpé y salí de ahí mordiéndome la lengua. Ahora no solo sentía que algo estaba tomando mi lugar, también estaba tomando mis decisiones. Volví a trabajar esa noche con una sensación de resignación, como si fuera inevitable que algo iba a pasar. Me prometí a mí mismo no acercarme al cubículo 4, pero no pude cumplirlo. A las 3 de la madrugada, algo me jaló hacia allá como un impulso fuera de mí. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. La luz interior, tenue, dejaba ver la silueta claramente.
Esta vez no había duda. Era yo. Mismo uniforme, mismo corte de cabello, hasta los mismos zapatos. Pero lo peor fue que su cara estaba completamente vendada, como si hubiera sufrido quemaduras, y sin embargo, podía sentir que me miraba. Quise entrar, enfrentar lo que fuera que estaba ahí, pero la figura se incorporó lentamente, como si supiera que yo estaba ahí, y estiró la mano hacia mí, no para pedirme ayuda, no para saludarme. Lo hizo con una calma que me heló la sangre, como si me estuviera llamando, como si fuera yo el que debía estar en esa camilla. Di un paso atrás. Sentí un dolor punzante en el pecho, una presión como si algo me jalara hacia adentro. Entonces, escuché mi nombre, claro, preciso, mi nombre completo, pronunciado con mi propia voz. Salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez, dejé mi turno sin avisar. No regresé a la clínica al día siguiente, ni el siguiente. Apagué el celular, me encerré en mi departamento y traté de convencerme de que todo había sido un episodio de estrés severo. Pero entonces empezaron a llegar los correos, notificaciones del sistema interno de la clínica, cambios de turno, informes firmados por mí, rondas nocturnas registradas a mi nombre, todos con fecha y hora de los días que yo no estuve. Nadie me llamaba para preguntar por qué no había ido, nadie me buscaba, como si, de algún modo, yo nunca me hubiera ido, como si alguien más hubiera estado cumpliendo mi trabajo perfectamente. Después de 4 días encerrado, decidí volver. No sabía si era para recuperar mi lugar o para enfrentar de una vez por todas lo que estuviera pasando. Llegué a la clínica poco antes de medianoche, sin avisar. Entré por la puerta trasera, donde solo los empleados tenemos acceso. Usé mi credencial, esperando que la rechazara, pero esta vez sí funcionó. Me temblaban las manos. Crucé los pasillos vacíos, reconociendo cada rincón con una mezcla de miedo y familiaridad. Pero lo que encontré me dejó paralizado. En la estación de enfermería estaba sentado alguien de espaldas, con mi bata, mi gafete y hasta mi pluma favorita. Me escondí detrás de una columna y lo observé por varios minutos. Esa cosa, esa copia de mí, se movía igual que yo, escribía como yo, incluso se rascaba la cabeza con el mismo gesto nervioso. Era como verme desde fuera. Quise confrontarlo, gritarle que se fuera, pero me quedé mudo. En lugar de eso, me fui directo al cuarto de control de cámaras. No estaba cerrado. Entré y revisé las grabaciones de los últimos días. En todas aparecía yo cumpliendo con mis funciones. Caminando, hablando con colegas, firmando hojas, incluso riéndome. Nadie había notado la diferencia. Nadie había sospechado que no era yo. No podía soportarlo más. Me sentía borrado, desplazado. Salí del cuarto decidido a enfrentarlo. Caminé con pasos firmes hacia la estación, pero ya no estaba ahí. El lugar estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie. Entonces escuché el ascensor abrirse. Corrí hacia él. Las puertas se estaban cerrando, pero alcancé a ver una figura dentro. El mismo rostro vendado, con una sonrisa apenas visible entre los pliegues. Presioné el botón con desesperación, pero el ascensor no respondió. Bajó solo hasta el sótano, un piso que supuestamente estaba clausurado desde hace años por remodelación. Decidí seguirlo. Tomé las escaleras con el corazón a punto de salirme por la boca. El sótano estaba completamente oscuro, con olor a humedad y paredes descascaradas. Encendí la linterna de mi celular y avancé entre camillas oxidadas, cajas viejas y archivadores rotos. Todo era silencio, hasta que escuché un pitido tenue, un monitor de signos vitales. Seguí el sonido hasta llegar a una sala pequeña, donde había una sola camilla encendida con luz directa. En ella, acostado, estaba el cuerpo que trajeron aquella noche. El mismo cuerpo que murió antes de ingresar, pero ahora sin vendas, sin heridas, con mi cara.
exactamente la mía. Abrí la boca para hablar, pero en ese instante la figura abrió los ojos. Me quedé paralizado. Esa cosa me miraba con un odio frío, seco, sin emociones humanas. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. En el monitor, las pulsaciones comenzaron a subir cada vez más rápido, como si se alimentara de mi miedo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. La figura en la camilla comenzó a moverse, lentamente, como si intentara incorporarse. No sé cómo logré abrir la puerta, pero salí corriendo sin mirar atrás. Subí por las escaleras, llegué al pasillo principal y me fui directo a la salida. Nadie me vio, nadie me detuvo, como si ya no perteneciera ahí. Esa misma madrugada, sin pasar por mi casillero ni despedirme de nadie, dejé la clínica y no volví. Renuncié por correo, alegando motivos personales. No recibí respuesta, ningún "lo sentimos", ningún intento de contactarme, como si ya hubieran asumido que me había ido mucho antes. A los pocos días, por simple necesidad de saber, entré al portal de empleados con mi usuario. Ya no existía. Mi expediente había sido dado de baja, pero al buscar en el directorio, encontré un nombre similar al mío, con mi misma foto, pero con una fecha de ingreso distinta, registrada el día que trajeron al paciente muerto. Pensé en denunciar, pero ¿qué iba a decir? ¿Que alguien o algo me había suplantado? ¿Que una versión vendada de mí vivía en un sótano clausurado? Nadie me iba a creer. No tengo pruebas, solo tengo mi memoria y el recuerdo de esa mirada que no era humana. Desde entonces he intentado rehacer mi vida. Trabajo en una clínica más pequeña, lejos de la ciudad. Mis horarios son de día y nunca, por ninguna razón, acepto turnos nocturnos. A veces me da por revisar las noticias médicas, los foros internos de enfermería. Nadie ha reportado nada extraño en esa clínica. Todo sigue igual, pero yo sé que no está igual. Hace una semana un excompañero me escribió por WhatsApp. Me preguntó si me habían vuelto a cambiar de turno, porque alguien había dicho que me vio en el turno nocturno. Le respondí que no, que yo ya no trabajaba ahí. Me dejó en visto, no volví a saber de él. Desde entonces he tenido una sensación horrible en la espalda, como si alguien me respirara cerca cada vez que estoy solo. A veces, al pasar frente a un espejo, tengo que detenerme a mirarme bien, revisar si los ojos que veo son realmente los míos, si la expresión que tengo sigue siendo mía. Lo más inquietante pasó hace 2 noches. Me desperté de madrugada con la sensación de que había alguien en mi sala. Fui con cuidado, sin hacer ruido, y lo vi. Alguien parado frente al librero. No lo vi de frente, solo su silueta, pero era idéntica a la mía. Cuando encendí la luz, ya no había nadie. Pensé que estaba soñando, que el insomnio me estaba cobrando factura. Pero al día siguiente encontré en la mesa mi gafete antiguo, el de la clínica, el que había tirado a la basura. Limpio, sin polvo, como si alguien lo hubiera puesto ahí con intención. Hoy me siento distinto. No sé cómo explicarlo. Me despierto sin saber en qué día estoy. Olvido cosas simples, como si mis recuerdos fueran reemplazados poco a poco. Anoche soñé con el cubículo 4, pero esta vez no era un sueño. Sabía exactamente qué venía después. Me vi a mí mismo acostado en la camilla, pero no sentí miedo. Sentí descanso, como si por fin fuera a estar donde debía. Quizá, en el fondo, ya no estoy luchando. Quizá él nunca quiso robarme la vida. Solo estaba esperando a que yo la dejara ir. Y creo que esta noche lo voy a dejar entrar.